Buenos días, estimados compañeros. Gracias por acompañarnos en este webinar. El Departamento de Desarrollo de Capital Humano y los Servicios de Salud de Recope tienen el agrado de presentarles el webinar con el nombre Hambre Emocional. Doña Giselle tiene la palabra y las preguntas, por favor, las dejamos para el final. Adelante, doña Giselle. Buen día. Hola, hola, buenos días y muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Como ustedes saben, los servicios de salud han implementado un programa que se llama Transformación Total, donde hemos venido presentando diferentes tipos de charlas, ¿verdad? Sobre etiquetas de los alimentos, estilos de vida saludable, en fin, muchas otras. Sin embargo, se hace importantísimo hablar del hambre emocional. Esto creo que esta parte nunca la habíamos abarcado y es importantísimo porque qué hay en nuestras emociones y en nuestra mente con respecto a los hábitos alimenticios. Para esto, pues voy a pasarle la palabra al doctor que nos va a tener la presentación de nuestra invitada. Entonces, muy buenos días a todos. Buenos días. Muchas gracias a todos por conectarse a esta presentación. Estamos muy contentos de tener a la doctora acompañándonos el día de hoy, a la doctora Mariela Zúñiga. Ella es psicóloga y nos va a hablar acerca de este tema sobre lo que es el hambre emocional. Como lo mencionaba Giselle, hemos elaborado diferentes programas preventivos y uno de estos es el del programa de transformación total enfocado en hábitos y estilos de vida saludables en el cual queremos que ustedes hagan diferentes cambios para mejorar su calidad de vida. Todos están invitados, las personas que no sean partes del programa pueden acercarse a los centros médicos, y se les va a estar brindando ahí un seguimiento. Tenemos un grupo de WhatsApp en el cual también vamos compartiendo todo lo que son las actividades que hacemos, mensajes motivacionales, entonces para que ahí ustedes también lo tengan presente y sean parte de este programa. Entonces vamos a darle la palabra a la doctora. Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes este tema que, como bien mencionan, poco hablamos, ¿verdad? Poco se habla acerca del hambre emocional. A veces ni creemos que existe, pero sí. Mientras tengamos emociones y somos parte de un ser integral, ¿verdad? Que pensamos, que sentimos y que actuamos, ahí va a estar presente las emociones y cómo éstas interactúan en nuestro día a día. Entonces, pues muchas gracias por la invitación y también felicitarles por la iniciativa. Bueno, sí, como bien lo decía, mi nombre es Mariela Zúñiga, soy psicóloga organizacional y también pues me dedico a la clínica. Así que vamos a empezar. Antes de iniciar, solo si quisiera solicitarles si es posible que tengan a mano una hojita y un lapicero o en la tablet o en la computadora un documento en blanco porque más adelante la idea es que tengamos una actividad y vamos a ocupar de manera individual que cada quien tenga donde anotar. Entonces, si es posible que lo puedan tener ahí a mano. Sería muy, muy útil. También comentarles que de mi parte les puedo facilitar esta presentación. Al final se la brindo a doña Giselle para que la tengan también ahí. Entonces, bueno, vamos a empezar. ¿Cuáles son los objetivos de esta charla o este mini taller? Diferenciar entre hambre física y hambre emocional. Efectivamente, el hambre emocional existe, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre una y la otra. Vamos a identificar los propios o principales detonantes. Lo que a mí me detona querer comer chocolate después del almuerzo no es lo mismo que le detona, por ejemplo, a nuestro compañero Andrés, ¿verdad? Entonces, los detonantes son propios de cada historia, de cada situación, así que vamos a identificar nuestros propios detonantes. Y al final vamos a ver una estrategia o una herramienta para poder controlar el hambre o el apetito emocional. Así que en esos tres puntos nos vamos a centrar hoy. La podemos pasar. Entonces entramos en materia.
Ok, bueno, el hambre emocional como tal es la necesidad de comer para aliviar una emoción. Cuando el estómago nos suena o nos sentimos débiles o nos duele la cabeza, usualmente es un síntoma de hambre física, ¿verdad? Desayunamos y ya al mediodía o a la hora que estemos programados y programadas para almorzar, empezamos a tener síntomas de hambre, ¿verdad? De que ya necesito comer. Con el hambre emocional no sucede esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que hay detrás de la necesidad de comer es una emoción, no una necesidad fisiológica. Esta es la principal diferencia y la que quiero que hoy aprendamos cómo identificar en cada uno y cada una. Como les digo, esto es muy individual. ¿Por qué? Porque aunque las emociones son universales, cada quien vive las emociones de manera individual. ¿Qué es una emoción? La emoción es una respuesta fisiológica ante una situación, ¿verdad? Entonces, em, estoy atrasada con entregar algún pendiente, ¿verdad? Y ahí aparece una emoción ante esa situación, ante ese estrés. Por eso es que como me enfoco en que esto es muy individual, ¿verdad? Es de cada quien. No significa el hambre emocional que sea falta de fuerza de voluntad, ¿verdad? No, no va por ahí. Y resulta que esto que está acá es muy importante, es una respuesta aprendida. Y aquí les voy a comentar o a las personas que paternan o que maternan, ¿verdad? O bueno, que tienen tal vez algún rol ahí de paternidad o maternidad, que usualmente, ¿qué pasa cuando nuestros hijas, hijos, hijes están tristes o se golpean? ¿Verdad? Usualmente usamos la comida como recompensa. Entonces, tome, mi amor, como vamos a comernos un helado. Hoy vamos a ir a comer a tal lugar, ¿verdad? Se utiliza la comida como recompensa. Cuando eso se hace, se está asociando a una emoción, no a una necesidad. No vamos a almorzar hoy en tal lugar porque tenemos hambre. Vamos a almorzar en tal lugar porque te sacaste bien los exámenes y es una recompensa. Usualmente esto en nutrición y en psicología no se recomienda asociar la alimentación a un evento o a una emoción, porque entonces le estamos mandando al cerebro la señal, ¿verdad? De que ciertos alimentos son una recompensa. Puede ser un gustito de vez en cuando. Bueno, yo soy muy alcahueta y les podría decir que sí, pero es muy riesgoso que empecemos a tener esas conductas que cuando estoy contenta o hay un evento de felicidad, ¿verdad? Lo asocie, por ejemplo, a cierto tipo de comidas. Entonces, por eso es que aquí lo decimos que muchas veces nos enseñaron o estamos enseñando a asociar ciertos alimentos o ciertos productos con emociones y entonces se convierte en un patrón o una respuesta. Ahí si gustan van anotando todas las preguntas y comentarios que al final vamos a abrir el espacio para poder compartir porque también me encantaría conocerles y escucharles. Muy bien, esa es el primer punto. Pasamos a la siguiente. Ajá. Donde aquí en esta imagen les quiero mostrar algunas diferencias para que ya vayamos ahí cada quien pensando, ¿verdad? El hambre física como tal, ¿verdad? Aparece poco a poco. Entonces, al menos les voy a contar, yo tengo mi reloj ya establecido que a las 12 más tarde, 12:30, yo ya estoy almorzando. Entonces yo tipo 12:10 y a las 12 no he almorzado, tipo 12:10, 12:15, ya mi estómago empieza a dar señales de que necesito ir a almorzar, ¿verdad? Que tengo hambre. Entonces aparece poco a poco, no aparece como que necesito comer ya porque si no me va a dar algo, no, ¿verdad? Que es una respuesta fisiológica, no emocional, para poder comer. El hambre emocional aparece de repente. Entonces yo estoy mandando un correo, yo estoy
antes de entrar a una reunión, quizá, o saliendo de una reunión, y aparece ese deseo casi que incontrolable por ir por un helado, o por tomar un refresco dulce, muy dulce, o por unas papas fritas, ¿verdad? Y me las imagino las papas fritas y ya hasta cómo huelen y cómo saben. Entonces, cuando es una necesidad inmediata, cuando es un deseo inmediato, ahí puedo pensar que es hambre emocional. Cualquier alimento ayuda cuando tengo hambre. Cualquier alimento ayuda, ¿verdad? Si lo que tengo es hambre física, una ensalada, un arroz con frijoles, una fruta, una manzana. Cuando tengo hambre emocional, tengo hambre de chocolate. ¿Verdad? Y puede sonar muy irreal, pero sí, efectivamente es un antojo. Tengo un deseo por un alimento específico y casualmente no es un antojo por una manzana o por un yogur, no, es por ciertos tipos de alimentos que ya vamos a ver cuáles. El hambre emocional se siente en el estómago usualmente, ¿verdad? El hambre, perdón, el hambre física, el hambre emocional se siente en la mente. ¿Cómo se siente en la mente? Bueno, ¿verdad? Por medio de nuestro sistema límbico, que el sistema límbico es como el motor o es nuestro corazón dentro de la mente y él es el que controla todas nuestras emociones. Entonces, él es el que se activa y ya vamos a ver gracias a quién es que se activa y entonces el hambre empieza a aparecer por ciertos pensamientos o por ciertas emociones. El hambre física se puede esperar. Yo puedo a las 12:10 decir, bueno, faltan 20 minutos, en 20 minutos voy a almorzar, ¿verdad? Pero el hambre emocional tiene un sentido de urgencia que tengo que levantarme e ir a buscar esa bendita galleta o ese bendito chocolate para poder saciar. Y cuando ya yo almuerzo, ¿verdad? Porque tengo hambre física, ya yo me siento saciada, ya el hambre desapareció. Al contrario, cuando tengo hambre emocional y consumo el deseo, ¿verdad? Lo que tanto quería, el antojo, quedo siempre con ganas de más. ¿Verdad? Entonces no hay como una sensación de llenura o de saciedad completa. Siempre voy a querer más. Y esto también obedece a una respuesta meramente emocional, pero que afecta físicamente. Entonces, bueno, por aquí no sé solamente si me levantan la manita, si estamos claras y claros con las diferencias. ¿Sí? Ahí les veo, sí, eso. Don Gerson nos dice que sí. No, Muy no, bien. al contrario, Que no. que no. Ay, la No, Santísima. no, sí, más o menos. O sea, yo no sé, ¿será que yo soy muy hartón y nunca he tenido hambre emocional? Porque a mí siempre me llega al estómago. O sea, entonces me queda la duda, se siente en la mente el hambre emocional. O sea, a mí sé que se me ocurre comer chocolate a partir de lo que yo pienso. No sé, por eso Ajá, es la, sí, la por duda. ahí, exacto, exacto, por ahí vamos, por ahí ya casi vamos a llegar a esa parte para poder hacer ese match en lo que estás diciendo, pero muy bien, muchas gracias. Por ahí vi varias manos levantadas, así que muchísimas gracias. Ok, la pasamos, compañero. Vean, aquí de esa lista que acabamos de ver en esa imagen, me centré en dos especialmente. En la que aparece poco a poco versus la que aparece de repente, ¿verdad? Entonces, como les decía, el hambre física, el cuerpo va enviando señales gradualmente, ¿verdad? Entonces, cada quien de repente tiene algunas señales o manifestaciones que el cuerpo le dice es hora de comer. Y al igual pasa con el agua, ¿verdad? Cuando ya nuestro cuerpo nos pide agua es porque realmente hay una deficiencia de agua, ¿verdad? Entonces, aquí igual. Entonces el cuerpo nos va dando señales. Se empieza a sentir en el estómago, usualmente se siente el estómago vacío, nos sentimos con menos energía. A mí, en lo personal, me da dolor de cabeza, ¿verdad? Yo ya asocio que ciertos dolores de cabeza es porque tengo hambre. Y así es como mi cuerpo me va avisando de que ya es hora de comer. Aquí cada quien me puede decir, mire, Mariela, yo me pongo de una chicha y me pongo de mal humor porque necesito comer.
¿verdad? Puede ser que de repente esa sea la forma en la que el cuerpo le esté pidiendo el alimento. Cuando hay hambre emocional, como les explicaba, surge de una manera inesperada e intensa y les puedo decir casi que insistente. Es ese deseo casi que incontrolable por poder comer, ¿verdad? En cuestiones de segundos se va a sentir esa necesidad y aparece de repente. Es más, puede ser que usted terminó de almorzar y en unos 15 o 20 minutos usted tiene un deseo por volver a comer. Ujú. Generalmente esto va a suceder, y eso es lo que quiero que hoy aprendamos o que al menos identifiquemos, porque además esto es todo un ejercicio, que identifiquemos, ¿verdad? ¿Qué emoción está presente cuando yo tengo ese deseo? Ese deseo no aparece de la nada. Y por eso es que el hambre se siente en la mente. Porque detrás de ese deseo, detrás de esa emoción, posiblemente hay una situación, hay un pensamiento, hay una preocupación que me está detonando a mí esa emoción. Y por ende aparece como un mecanismo o una respuesta para yo saciar, para yo tranquilizar esa emoción, un deseo por comer X o Y alimento. Entonces, por eso, compañero Gerson, es que aparece, es que decimos que aparece en la mente. Como les decía, puede ser por una discusión, por una noticia estresante, por un día difícil, una preocupación que tengamos, ¿verdad? Y ahí justo aparece esa emoción que le da señales al cerebro, ¿verdad? Para poder de una u otra manera calmarlo. ¿Habrán otros mecanismos para calmar esa emoción? Sí, sí los hay, ¿verdad? La ingesta es una. Pueden haber otros mecanismos como, bueno, el estrés es una forma, ¿verdad?, de poder de una u otra manera manifestar esa emoción. El insomnio es otra manera o es una manifestación, ¿verdad? Se dice que el insomnio como tal no es un trastorno, sino es un síntoma muchas veces, ¿verdad?, hacia una situación. Entonces el cuerpo va de una u otra forma a través de la mente dando esas señales. Recordemos que cuerpo y mente no están separadas. Cuerpo y mente están unidos, ¿verdad? Entonces, lo que le afecta a mi cuerpo físicamente, posiblemente me va a afectar emocionalmente o al revés. La afectación que tenga yo emocional me va a afectar físicamente. Un ejemplo, muchas gastritis, muchas migrañas, muchas colitis, la raíz viene por un colerón. ¿Verdad? Puede ser, o por una preocupación, o una tristeza, una depresión, un duelo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, nuestro cuerpo manifiesta el síntoma emocional por medio de una gastritis. Y ya nosotras y nosotros muchos nos conocemos, ¿verdad? Y sabemos que esa gastritis tiene nombre y apellido, ¿verdad? Entonces, doy este ejemplo para que entendamos que nuestro cuerpo y nuestra mente están bueno, estrechamente, ¿verdad? No podemos pensarnos con la mente y el cuerpo separados, ¿verdad? No, definitivamente no es, no existe y no es viable. Entonces, por eso es que acá hacemos esta diferenciación y vean que en la vida real así sucede, ¿verdad? Y lo vemos con el hambre. Y más con el hambre, con la conducta o con la conducta de la ingesta como tal, ¿verdad? Estar comiendo, de comer. Entonces, quise como centrarme en que una aparece poco a poco y que una aparece de repente. Entonces, cuando usted de repente quiera de manera sorpresiva comer algo, usted ya puede identificar que posiblemente no sea hambre física, sino que sea hambre emocional. Pasamos la siguiente, por favor. El otro que me quise centrar en el otro punto es que en una, cualquier alimento ayuda, les decía, y en otra se nos antoja algo específico, ¿verdad? Entonces,
El hambre física, como les decía, no la puede saciar una frutita, un pollito, un purecito de papa, un sándwich y ya estamos, ya saciamos, ¿verdad? Esa necesidad. Cuando hay hambre emocional, casualmente, y esto tiene toda una lógica, casualmente lo que queremos comer tiene que ver con alimentos que sean altos en azúcar, altos en grasas o altos en sal. ¿Cómo que? Como un chocolatito, unas papitas fritas, unas galletas, los paquetitos de papitas, ¿verdad? Ojalá los que son bien saladitos y con muchos condimentos. Esos son el tipo de alimento que queremos consumir cuando tenemos hambre emocional. Esto tiene una explicación, ya les voy a decir por qué. La pasamos a la siguiente. Tiene una explicación porque resulta que estos alimentos tienen un componente que me activan en el cerebro a la querida dopamina y a la querida serotonina. Estas dos que ustedes ven aquí, esta verde y esta amarilla, son las responsables de que mi mente quiera comer esos alimentos. ¿Y cómo y por qué y cuándo sucedió esto? Resulta que el consumo excesivo de azúcar em, libera, hace una liberación de la serotonina y la dopamina. Y ellas están encargadas de tienen dos funciones específicas. Una del placer y la recompensa. Y la otra del estado de ánimo, de la sensación de sentirme bien eh, o el bienestar emocional, ¿verdad? De ánimo y de bienestar. Entonces, entre yo más consuma ese chocolate o esas papas, ¿verdad? Más se va a estar liberando dopamina y más se va a estar liberando serotonina. Y ese es el mensaje que le estoy mandando al cerebro y que el cerebro le está mandando al cuerpo. Ellos son neurotransmisores, ¿verdad? Tenemos otros muchísimos más neurotransmisores, pero justamente en este tema, ellos dos son los responsables, ¿verdad? Hay un exceso, hay una sobrecarga de liberación de serotonina y de dopamina. Pensemos en cuando nos comemos un chocolate, después de comerlo, ¿qué sentimos? En cuestión de sensación, ¿qué sentimos? O hay refrescos muy azucarados, ¿verdad? O hay gaseosas. ¿Qué sentimos después de tomarnos una gaseosa? Es más, hay personas que se toman la gaseosa y hacen, qué rico, ¿verdad? Esa sensación, ¿verdad? Y es porque casualmente esas bebidas están cargadísimas de azúcar, ¿verdad? Entonces, vean que está asociado con una sensación de bienestar, de felicidad, de tranquilidad, ¿verdad? Cuando las consumimos. Ellas son las responsables de nuestra hambre emocional. Ajá, la pasamos. Ajá, ya vamos a ver, Stephanie, qué podemos hacer cuando queremos comer algo dulcito. Tampoco es que lo vamos aquí a satanizar, ¿verdad? La idea de esta conversación es que podamos tener una ingesta de estos alimentos de manera consciente, ¿verdad? Que yo sea consciente que está bien, me voy a comer un chocolate y está bien, ¿verdad? Pero que no cada vez que sienta esa necesidad, ¿verdad? Voy a ir a buscar cómo saciar o cómo tranquilizar, ¿verdad? Entonces creo que eso también es importante. Vieran que yo tuve esta charla pero en un centro educativo asociado a la conducta de ingesta de azúcar en la niñez. Y fue un tema, ¿verdad?, que hasta provocó un poco de molestia en algunos padres porque me decían cómo yo les iba a quitar el azúcar a los niños y a las niñas, ¿verdad? El cuerpo necesita azúcar. Lo que no necesita es exceso de azúcar. Y el azúcar es muy peligroso porque justamente nos activa en el cerebro esta necesidad de seguir consumiendo, ¿verdad? Y más en la niñez. Bueno, vean, esta es un ciclo de azúcar y ansiedad, ¿verdad? Porque resulta que además el consumo de azúcar especialmente tiene un efecto a nivel emocional.
Entonces, el ciclo es el siguiente. Yo tengo una emoción. Esa emoción me llama a mí a comer y lo más probable es a comer azúcar. Yo siento un alivio, ay, qué rico, ya me lo comí, ¿verdad? Me lo imaginaba, lo olía, lo pensaba, ya me levanté y lo fui y lo compré. Siento alivio. Hay una caída posiblemente, ¿verdad? Desde ese deseo hay una caída como a nivel, digamos, de deseo de seguir comiendo, pero de repente vuelvo a tener el mismo deseo y vuelvo a tener una emoción y ese se convierte en un ciclo. Y así puedo pasar yo todo el santo día, ¿verdad? Con ese deseo. El hambre emocional por eso se siente en la mente, porque usted hasta pasa pensando, ¿verdad? Uy, si tuviera tiempo para ir a comprarme, bueno, no lo voy a mandar a pedir. Qué rico un churro. Ahorita estoy pensando, por ejemplo, en un churro, era para el café. Ay, qué rico ir a comprarme un churro. Bueno, pido el churro, ¿verdad? Recordemos que son alimentos cargados en grasa, cargados, y les voy a decir algo muy sinceramente, son productos que son muy ricos además, ¿verdad? Todo lo que tiene dulce, todo lo que tiene azúcar, todo lo que tiene grasa, posiblemente es rico, ¿verdad? Pero no quiere decir que pues nos esté causando un beneficio a nuestra salud física y a nuestra salud emocional. Este es el ciclo, véanlo bien. Ahorita podemos ver algunas emociones. La pasamos. Em, ok, entonces, antes de pasar acá, vamos a hacer un repasito, ¿verdad? Hay Antes de una emoción, antes de que usted sienta tristeza, antes de que usted o yo sentamos alegría, sentamos cólera o ira, ¿verdad? O enojo, posiblemente hay un detonante, hay algo que lo desencadene. Las emociones van a estar siempre presentes, ¿verdad? Es casi que imposible no sentir. Siempre vamos, además, a menos de que exista ya una patología donde se bloquea la emoción, ¿verdad? Y no se sienta. Pero bueno, eso es muy poco usual. Entonces, usted y yo vamos a tener emociones, ¿verdad? La emoción es la consecuencia de un pensamiento, ¿verdad? Esto no está en la presentación, pero creo que es importante que lo manejemos a nivel teórico, pero también a nivel práctico. El enojo no aparece por aparecer. Hay un desencadenante de la emoción que es un pensamiento, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que nosotras y nosotros pensemos, sentimos y actuamos. Primero pienso, luego siento y de último actúo. Estas tres que les estoy contando es la fórmula de la inteligencia emocional. ¿Cómo quiero yo ser emocionalmente inteligente? Bueno, primero pienso, luego siento y por último actúo. ¿Qué pasa si yo primero actúo, luego siento y por último pienso? ¿Qué creen ustedes que puede pasar? A veces no sale bien esa fórmula, ¿verdad? ¿O qué pasa si primero siento, luego pienso y por último actúo, ¿verdad? Y me dejo llevar por lo que siento. Y entonces estoy súper enojada porque mi compañero o mi compañero o mi jefatura me dijo o me hizo tal cosa y mando ese correo, ¿verdad? Y al final, cuando usted le va a enviar, usted lo lee y usted dice, ¿qué fue aquello? ¿Qué fue lo que escribí? ¿Verdad? Por último, se está dejando el pensamiento. Esa misma regla la podemos aplicar cuando vamos a comer. Estoy comiendo porque estoy enojada, estoy comiendo porque estoy preocupado o estoy comiendo porque realmente tengo la necesidad de comer. No he comido son las 1 de la tarde, es la 1 de la tarde y desde las 8 no como nada, ¿verdad? Entonces, por eso nuevamente aquí aclaro que es que el hambre emocional aparece en la mente, ¿verdad? Y tal vez el hambre física no la podemos controlar, ¿verdad? Porque nuestro cuerpo nos pide comer, pero el hambre emocional sí la podemos controlar. Ujú. Y a Stephanie ya casi le vamos a contar cómo lo podemos hacer. En la hojita que ustedes tienen ahí, ojalá que la tengan,
y que se animen a hacer este ejercicio, vamos a responder de 9:30 a 9:35 estas preguntas. Estas preguntas le van a ayudar a que usted pueda ir identificando sus detonantes. Ok, entonces, ¿cuál es la primera pregunta? ¿Qué emoción siento antes de comer? ¿Qué emoción siento antes de comer? ¿Qué alimento busco? ¿Verdad? ¿A qué hora ocurre em, ese deseo por comer? ¿Con quién estoy? ¿Y qué estaba pasando? ¿Verdad? Entonces, básicamente está orientado a reconocer la emoción, a reconocer el alimento, a identificar una hora, a identificar una persona, ¿verdad? O puede ser varias personas, y a identificar una situación. Ujú. Y si podemos poner el lugar, sería ideal. En la oficina, en la casa, en el carro, no sé, donde usted guste, ¿verdad? Que vaya identificando esas preguntitas y ya casi las vamos a analizar o a identificar. Entonces, si gustan, les damos 5 minutitos y a las y 35 regresamos. Me cuentan si ya vamos terminando. Muy bien, ya estamos a las y 35. Entonces, bueno, ahora la indicación o la solicitud era que respondiéramos de manera individual estas preguntas. Y yo les consulto, ¿hay alguien que nos quiera compartir sus respuestas? Don Gerson quiere. Y doña Nayansi. Muy bien, Ujú. gracias.
Es que casi nadie tiene la cámara encendida, entonces de ni modo, aquí vamos. ¿Qué emoción siento antes de comer? Generalmente frustración. O sea, cuando hay ahí una situación que no sale como yo quisiera, entonces es cuando me da, este, yo creo que eso es de todos los días. Si va uno conduciendo y ya se le hace la presa y uno, ay, tengo que estar temprano. O que tenía que entregar un informe y se atrasó y qué sé yo qué. Entonces, bueno, o sea, me da hambre por cualquier cosa. No, y qué alimentos busco, la verdad es que cualquiera, no tiene que ver con azúcar o que sea salado. Realmente es una cuestión más como de comer y ya. Y no necesariamente tiene que ser mucha comida. La verdad es que con poquilla ya es suficiente. ¿A qué hora ocurre ese deseo? Después de la frustración, o sea, la hora que sea. ¿Y con quién estoy? Generalmente solo. ¿Y qué estaba pasando? No sé. O sea, la pregunta me dejó en frío. No sé qué estaba pasando. O sea, supongo que alguno de las cosas estas que mencioné, conducción o el trabajo, la familia, no sé, la vida diaria en general, yo creo que es eso. Muy bien, sí, gracias. Sí, que creo que era como más orientado a una situación, ¿verdad? Si de repente estaba en una reunión, bueno, creo que identificaste que cuando conduces, ¿verdad? Puede ser que lo, más o menos por ahí lo, muy bien, muchas gracias. Em, Ana Yancy. Ujú. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por esta charla y muchas gracias a la doctora. Bueno, vamos a ver, ¿qué emoción siento antes de comer? Por lo general no es siempre, pero cuando me sucede es como cuando estoy ansiosa, preocupada por hacer algo. Eso. ¿Qué alimentos busco? Obvio, el chocolate, aparte que ese es mi delirio desde que era pequeña, pero sí lo sé controlar, ¿verdad? Siempre mi mamá me enseñó no coma mucho chocolate y todo, pero lo que me hace es el chocolate. Ese es cuando voy y paso por ahí, compro unos chocolatitos para guardar, porque igual a veces me dan las ganas de comer, no es siempre lo manejo, pero ya cuando estoy así, ese es chocolate, ese es dulce. Y luego, ¿a qué hora ocurre? Por lo general, en las noches. Me ocurre en las noches. ¿En dónde estoy cuando me pasa esto? En la casa, ¿verdad? Estoy en la casa y ¿con quién estoy? Sola. Y que tal vez que estaba pasando, que en ese momento no estoy activa, ¿verdad? Y estoy como ya en relax, pero estoy pensando en el trabajo, o sea, en lo pendiente, en que tengo cosas que hacer, informes, algo así. Entonces es más que todo, cuando tal vez estoy un poco tranquila, pero pensando en qué hacer en el trabajo. Es eso. Muchas gracias. Gracias a ustedes por compartirlo. Ana Yancy dio en un punto y es que no solamente crea que le sucede a usted, nos sucede a muchas personas. Al final del día, usualmente nos pasa esto y es porque en el corre-corre, ¿verdad? Del día, en la noche ya ese estrés logra un poquito liberarse. Entonces, a esa liberación de estrés o de emoción es donde justo aparece ese deseo. Entonces, es muy usual, doña Nayansi, que suceda. Puede ser que de repente después del almuerzo, hay otras personas que después del almuerzo también les aparece como, es como un antojito, ¿verdad? Por comer ese alimento. Pero sí, está muy asociado que al final del día pueda aparecer. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿O estamos? Bueno, muchas gracias a el compañero y la compañera por compartirnos estas respuestas. Y este ejercicio es muy saludable que lo hagamos de vez en cuando para poder comer de manera consciente. Y creo que esta es el mensaje principal de esta conversación o de esta charla, que usted y yo seamos conscientes a la hora de comernos el chocolatito, ¿verdad? Y sí, ¿verdad? El compañero le decía, ahí disfrútelo, ¿qué pasa si quiero comer un chocolate? Disfrutarlo, le decía el compañero, sí, ¿verdad? Pero de manera consciente, de manera de que, bueno, me voy a dar el gusto, ¿verdad? Pero no más bien que sea por aliviar esa frustración o esa tristeza o esa preocupación, ¿verdad? Porque justamente por eso es que aparece el hambre emocional.
¿verdad? Para poder de una u otra forma aliviar esa emoción. ¿Hay otras formas de hacerlo? Sí, sí las hay. Yo les voy a dar ahorita una herramienta que se llama pausa para poder controlarlo. Pero también el ejercicio físico nos ayuda muchísimo, ¿verdad? Ir a pegarse una corridita, ir a caminar, la natación, ¿verdad? También funciona mucho. La zumba, cualquier tipo de ejercicio que usted pueda hacer donde pongamos nuestro cuerpo en movimiento, y en el ejercicio no solamente es el cuerpo, no solamente es el corazón, es la mente. No sé aquí quienes practican ejercicio, pero no sé si han notado que cuando usted termina de hacer ejercicio hay una sensación de bienestar. ¿Verdad? Usted puede terminar muy cansada o muy cansado de la rutina, de la corrida, de la nadada, de la bailada. Sí, físicamente nos podemos sentir cansados y cansadas, pero emocionalmente hay una sensación de bienestar. ¿Y por qué creen que aparece? O de bienestar o de felicidad, ¿verdad? Yo siempre salgo del gimnasio con aquella sonrisa y una cosa y riéndome y todo. ¿Y por qué es? Porque el ejercicio también activa la dopamina y la serotonina. El ejercicio también activa o manda señales de bienestar y de recompensa y de placer, ¿verdad? Entonces, por eso es que cuando ya logramos generar el hábito del ejercicio, nos sentimos así, ¿verdad? Porque ya el cerebro hizo suyo esa sensación de bienestar y de alivio o esa sensación placentera cuando ya nos liberamos con el ejercicio. Entonces, esa para mí, sinceramente, desde el área de la salud, creo que es muy importante, ¿verdad? Y siempre invitamos a hacer ejercicio, ¿verdad? Y me imagino que Andrés y Giselle siempre están ahí con esa constante invitación a hacer ejercicio, aunque sea pausas activas. Nos levantamos de la silla, movemos los brazos, respiramos, movemos las piernas y nos sentamos otra vez, ¿verdad? Pero que el cuerpo esté en movimiento. Entonces, el objetivo de esta actividad es justamente esa, que tengamos esa costumbre de identificar los detonantes. Como pudimos ver con los ejemplos, no son los mismos detonantes. Lo que me preocupa a mí, Mariela, no le va a preocupar a usted, porque su historia de vida, su realidad y su situación es distinta a la mía y a la de mi compañera, ¿verdad? Y más allá de que podamos juzgarnos o tener sentimientos o emociones no placenteras por ciertos alimentos, es comer de manera consciente. Y esa es la clave. ¿Cómo lo hacemos? Creo que era Stephanie que lo preguntaba. Em, bueno, de aquí Zaida dice, ¿es recomendable comer cuando se trata de hambre emocional o es mejor distraerse? Justamente, compañera Zaida, en la siguiente diapositiva vamos a ver una técnica que ahorita se las voy a compartir solo la imagen. Bueno, perdón, aquí es como una reflexión, pero les voy a compartir esa imagen de la técnica para que la tengan ahí. Ojalá si pueden la imprimen y la ponen enfrente de la compu, tengan en el teléfono para que puedan utilizarla. Pero antes de eso, eh, lo que aquí les ponía es que no podemos cambiar aquello que no conocemos, ¿verdad? Aquello que yo no, y que no tengo conciencia y conocimiento de eso, yo no puedo cambiarlo. Pero cuando yo identifico mi detonante, más allá de juzgarlo, ¿verdad? Es comprenderlo. Cada patrón que descubrimos va a ser una oportunidad para responder de manera diferente la próxima vez. Entonces, la próxima vez que me siento frustrada, la próxima vez que me siento estresada, ya sé que quizá no es saludable ir a buscar ese chocolate. Quizá voy a hacer la actividad de la pausa, quizá voy a tomar un vasito con agua, quizá voy a llamar a una amiga para saludarla. Voy a pegarme una vueltita ahí en el corredor de la casa, ¿verdad? Para poder de una u otra forma mandarle la señal al cerebro de que no se manda solo. Yo siempre les digo, aquí la mente no se manda sola, ¿verdad? Entonces, tener ese control para poder ir disminuyendo estos alimentos. La conciencia es el primer paso hacia el cambio, ¿verdad? Recordemos eso. Yo puedo controlar de lo que soy consciente.
Y muchas personas llegan a terapia o llegan buscando apoyo psicológico justamente porque no tenemos conciencia de aquello, ¿verdad? Y cuando ya somos conscientes y caemos en cuenta, podemos controlarlo. Entonces, ahí está la clave. Sí, es cierto, ¿verdad? Justamente eso pasa, Heiling, en ese mismo ciclo que les enseñé, ¿verdad? A veces viene la emoción de la culpa, ¿verdad? Ay, ¿por qué lo hice? ¿Por qué me lo comí? Si yo sé que me hace tan malo y con los triglicéridos yo altísimos y yo con el azúcar altísimo y me comí ese chocolate, ¿verdad? Entonces sí, usualmente es una emoción que aparece ahí y la culpa, ¿saben para qué sirve? Alguien que me diga aquí para qué sirve la culpa. Para para, nada. ¿Para qué? Perdón, compañero. para sentirnos mal luego. Mal, exacto. La culpa no tiene, en sí sola, la culpa no tiene ninguna función, ¿verdad? Entonces, lo ideal es poder identificar eso. Gracias, Gerson. Muchas gracias por su participación. Bueno, aquí tenemos, ya me la están poniendo, gracias. La técnica de la pausa, esta entonces consiste en estos 6 pasos, que es para, ¿verdad? Luego averigua, ubica, actúa y actúa. Ah, bueno, aquí lo estamos repitiendo la... Bueno, para, que alguien me decía, ¿qué hago cuando tengo el antojo, verdad? Antes de comer usted va a respirar, ¿verdad? Y va a identificar esos pensamientos que le están provocando a usted ese deseo por comer, ¿verdad? Entonces es importante hacer esa pausa y usted se va a preguntar, Mariela, ¿yo estoy comiendo porque tengo hambre o porque me quiero sentir mejor? Recuerden que en el hambre emocional eh, la mente lo que busca es sentirse mejor, ¿verdad? Entonces, si yo me como ese helado, posiblemente crea que me voy a sentir mejor. ¿Qué quiero? ¿Alimentarme o sentirme mejor? ¿Verdad? Pero eso es por eso les digo que es importante llamarla a la conciencia, porque yo tengo que tener esa determinación de hacer esa pausa antes de la ingesta. Luego voy a averiguar qué estoy sintiendo, ¿verdad? Si la emoción que tengo es enojo, si la emoción que tengo es ansiedad, si lo que estoy es cansada, si lo que estoy es triste, ¿verdad? Voy a identificar cómo, y se va a preguntar, ¿cómo me siento? ¿Verdad? ¿Dónde siento la emoción? Además, el cuerpo, ¿dónde la está sintiendo? Y vamos entonces, ya usted sabe si tiene hambre física o hambre emocional, ya usted sabe cómo se siente. Ahora va a identificar su nivel de hambre y va a identificar entonces si es que tiene muchísima, muchísima, muchísima hambre, ¿verdad? Que usted ya no aguanta, o si puede esperar, o si está satisfecha o satisfecho y quiere comer algo más, ¿verdad? O si más bien ya está que usted dice, no me cabe nada más, o sea, estoy llenísima, pero yo necesito comerme ese chocolate, ¿verdad? Entonces ahí vamos a identificar nuestro nivel de hambre. No es lo mismo hambre que apetito. Esa es otra que se me había olvidado comentarles. No es lo mismo tener hambre que apetito. El hambre es la necesidad física. El apetito es el deseo. Por eso muchas personas dicen, ay, es que tengo poco apetito, ¿verdad? Porque tiene poco deseo de comer o tiene mucho deseo de comer. Luego vamos a seleccionar según esa escala de hambre, ¿verdad? Ese nivel de hambre, voy a seleccionar esas acciones que puedo hacer, ¿verdad? Entonces, aquí está, Zaida, mire, podemos tomar agua, ¿verdad? Puede agarrar un vasito en agua. Yo siempre les doy esta recomendación porque yo la hago. A mí el agua no me gusta, se los voy a decir. ¿Qué hago yo? Yo al agua le pongo algún sabor natural. Entonces le echo una fresita, le pongo un kiwi, le pongo un tecito de canela y me tomo el agua saborizada de manera natural,
¿verdad? O el rollito, la astillita de canela, se la pueden echar a la agüita, la refrigeran. Siempre tratemos de tomar agüita fría. El agüita fría tiene una sensación diferente que el agüita a temperatura ambiente. Entonces, bueno, lo primero, siempre recurrir a la agüita. Pero también podemos llamar a alguien, ¿verdad? El asunto es como desviar la atención a ese deseo. Cada quien puede encontrar aquí la forma de cómo hacerlo, ¿verdad? Actúa entonces cuando ya usted va a comer, ojalá sea el alimento, ¿verdad? Va a comer en un lugar que se recomienda, en un lugar tranquilo, se va a sentar, va a disfrutar los sabores, ¿verdad? Qué rico sabe el culantro, qué rico sabe la carne, qué rico sabe el arroz. Vamos, ojalá evitar comer con distracciones, no vamos a comer con la computadora abierta, no vamos a comer con el celular, ¿verdad? Y vamos a escuchar nuestro cuerpo si quedamos saciados y saciadas. Tú eliges, tú puedes, tú vales, ¿verdad? Creo que esa es como la reflexión. Y no se trata de ser perfecta o perfecto, se trata de ser consciente. Y terminamos aquí en la última para regalarles el tiempito de las preguntas. Esto es como ya una pequeñita ahí comentario, reflexión. La comida puede llenarnos el estómago, sí, ¿verdad? Pero solo el autocuidado puede llenar aquello que realmente necesita nuestra mente. Nadie puede decidir por mí, ¿verdad? Nadie. Por más que quisieran, nadie puede decidir por mí. El autocuidado es nuestra responsabilidad como personas trabajadoras, como personas familiares, como personas adultas. Y nace justamente de ahí, de saber que necesito estar bien, ¿verdad? Entonces, la elección de la alimentación es una forma también de cuidarnos. Esto sería por mi parte y entonces abrimos, si quieren, el espacio de las preguntas. Sí, Gis. Gis, no te escuchas. Hola, ahora sí. Ok, perfecto. Mari, en la caja costarricense de Seguro Social, en atención al adolescente, se hace un test de riesgo. Este test de riesgo incluye que el adolescente tenga amigos, ¿verdad? Si el adolescente tiene amigos, entonces se considera que es bajo riesgo, ¿verdad? Pero si no tiene amigos, es altísimo riesgo. Entonces, ¿por qué? Porque se considera que cuando el adolescente tiene esas emociones fuertes, entonces cuando tiene amigos puede manejarlas comunicándolas a alguien. Entonces, no sé si digamos para nosotros, para todos nosotros, también es importante tener un conversatorio, digamos, con los amigos, amigas, pero también con un profesional en atención a la psicología. A veces pensamos que que ir a la psicóloga es porque tenemos una situación bien difícil y a veces con solamente alguna situación que tengamos de cualquier índole, ¿verdad? Personal, laboral, ir al psicólogo y solamente conversar es algo que nos ayuda montones a encauzar. Más que todo era ese comentario y a ver qué nos recomiendas tú. Gracias, Gis. Sí, efectivamente. Y ustedes saben que en sí el alimento o la comida es un factor o un elemento social. A muchas personas, casi que la mayoría, no les gusta comer solos o solas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo conozco personas que dicen, ay, no, no he desayunado porque es que no quería comer sola, o no almorcé porque es que estoy sola en la casa y no quería comer sola, ¿verdad? El tiempo de comida se entiende también como un efecto, que tiene un efecto social. Yo salgo a comer pues, con mis amigas, voy a tomar café con mis amigas. Es un espacio donde además se disfruta,
¿verdad? Entonces sí, efectivamente. eh, y hay, digamos, cierto tipo de grupos sociales que me invitan a mí a comer cierto tipo de alimentos también, ¿verdad? Entonces, eso es importante también identificarlo. Yo sé, cuando salgo con mis amigas, voy a tomarme un café y comerme aquel postre riquísimo, ¿verdad? Si salgo con mi hija, posiblemente voy a comer a un restaurante y lo que le voy a dar es comida, comida, arroz y frijoles. Entonces, sí, la parte social es muy importante en este ámbito que estamos en el ámbito laboral también, ¿verdad? El ámbito laboral, el teletrabajo vino también a afectar muchísimo hasta eso. ¿Verdad? Porque a veces en la casa trabajamos o estamos más sentadas que en la oficina. No es que en la oficina no trabajamos, sí trabajamos, pero de repente estando en la casa se nos pasa, ¿verdad? Se nos pasa y hasta nos saltamos tiempos de comida. Y sí, bueno, como psicóloga les voy a decir, ¿verdad? Que es importante identificar, es importante trabajar algunas emociones, algunas situaciones que desencadenan algunas conductas. Me acabo de acordar de que vi una imagen que también pensé en compartírselas y es que están permitidas todas las emociones, lo que no están permitidas son todas las conductas, ¿verdad? Yo puedo sentir todas las emociones y las recibo y las abrazo y bienvenidas, pero lo que no está permitido son todas las conductas y no lo mismo. Entonces, creo que es un buen mensaje también, ¿verdad? Para hacer este cierre de hacer esa conciencia. No sé si alguien quería algún comentario, alguna pregunta o comentario. ¿Todo bien? Todo bien, ahí agradecerle, doctora, porque me parece que esta charla ha sido muy buena, de las mejores que hemos tenido en este programa y les va a ser muy útil a todos los participantes. Qué bueno. Muchas gracias a ustedes nuevamente por la invitación y quizá nos podamos ahí, cuando me inviten, volver a vernos. Buen Muchas día. gracias, doctora. Gracias. Sí, gracias a todos. Recuerden que el webinar queda grabado y si lo requieren pueden solicitarlo. Que tengan muy buen día. Gracias por su disposición a la doctora Mariela Zúñiga, al doctor Andrés Solano y a doña Giselle. Que tengan muy buen día, compañeros y Buen día, compañeras. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias.